Hola, por azares de la vida y buscando respuestas a mis enfermedades y a las de los míos como COVID, ansiedad y depresión, buscando en YouTube encontré a una mentora que es ahora para mí, que es una psiquiatra llamada Marian Rojas Estep. Y es una científica española que con sus narraciones y en su YouTube a mí me ha cambiado la vida. Quiero comentarles, quiero contarles este video es para platicarles lo que ella cuenta en sus podcasts, en uno de tantos, y a mí me ha ayudado muchísimo. Quiero contárselos como ella lo platica y desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos al tema. Marian dice que todos hemos tenido miedo alguna vez en nuestra vida o siempre. Miedo a lo incontrolable, miedo a diferentes cosas o pensamientos. Ella dice que el ser humano del siglo XXI está obsesionado con poder controlar todo. Y eso es cierto. Y si no lo logra y no lo controla, entonces su situación sale de control y entonces ahora se llama estrés. En esta pandemia, el coronavirus nos ha dado la diferenciación, que es decirnos todo lo contrario. No tienes el control. Tal cual. No tienes el control de enfermarte, no tienes el control de tu vida, no tienes el control de nada. Entonces, ante esa situación, debemos aprender a disfrutar lo que tenemos de la mejor manera posible, conectar con la realidad de la manera más equilibrada y con las herramientas que ahora tenemos. Entonces, ella desmenuza toda esta relación de enfermedad, COVID y depresión, pandemia, de la siguiente forma. Dice que primero hay que entender cómo funciona nuestra mente. Y eso es así. Da un ejemplo, por decir, vamos en la calle y de repente llega un cuate y nos dice, dámelo todo, te está asaltando. Entonces, tú en ese momento no sabes si le vas a dar las llaves del coche, si le vas a dar todo, si te vas a desmayar o qué está pasando. Pero tu cuerpo empieza a reaccionar, empieza a ponerse en un estado de alerta, en automático. Empieza a ponerse en marcha en un sentido de amenaza. Y en ese estado de alerta el organismo se activa y segregan hormonas, dos hormonas principales. La primera es adrenalina, que es la que ya conocemos todos, y la segunda es el cortisol. El cortisol es una hormona glucocorticoide, esteroide, secretada desde la glándula suprarrenal en respuesta a la hormona llamada corticotropina. Es una hormona segregada desde la hipófisis del cerebro. Entonces, estas dos hormonas, que ya están en marcha, en los momentos que se sienten en amenaza, van a generar que cambie en ese momento todo tu organismo. ¿Cómo va a pasar esto? Voy a empezar con las conocidas taquicardias, después me va a faltar el aire, que se llama taquipnea, es la necesidad de meter oxígeno y decir, me está pasando algo, me va a dar un infarto. Ok, no, pero igual sí, igual sí te puede pasar. Entonces, después de esas, se va a movilizar todas las grasas, va a empezar un pico de azúcar para poderte dar energía y dentro de tu organismo todo eso va a pasar en un mismo instante. Puede ser que salgas corriendo, que te desmayes, que te dé un ataque de pánico. Pueden ser mil cosas. ¿Qué es esto? Lo está generando el cortisol y la adrenalina que está generando esas dos situaciones, esas dos hormonas que generan en el sentido de ataque. No lo dice ella, pero me cuentan, ¿no?, otra persona, que nosotros en nuestra prehistoria estamos diseñados o estábamos diseñados, en especial las mujeres, para salir a atacar, a cazar. Entonces nosotras entrábamos en nuestro modo de ataque y eso generaba ese cortisol, esas sustancias, para que pudiéramos sobrevivir, para que pudiéramos resistir al ataque de un león, a un mamut, a, a cazar, ¿no? Obviamente no iba una persona, iban muchas mujeres, iban muchas personas a cazar y ya después los hombres les ayudaban y así. Pero obviamente cuando ellos terminaban de esa acción, regresaban a su sentido. El problema de ahora
es que justo entramos en esa etapa de alteración, de salir corriendo, de salir huyendo, de defendernos, de todo el tiempo estar en sentido de peligro, y entonces todo el tiempo estamos generando cortisol. Entonces, volvemos a lo que nos estaba contando Marian, ¿no? El cortisol en nuestro cuerpo, con un modo de espanto o donde nos sentimos atacados, dura el efecto entre 6, 8 y 10 horas en tu cuerpo. Imagínate. Entonces, imagínate si todo el tiempo estás en alerta, pues todo el día estás ansioso, todo el día estás en ese sentido de urgencia. Entonces imagínense, estás en una escuela y de repente empieza a temblar, suenan las alarmas, salen todos corriendo y de repente, ¿qué crees? Que para calmarlos dicen todos, no, no se preocupen, no ha pasado nada. Era una falsa alarma, lo cual no fue cierto. Y aunque fuera mentira, tu cuerpo ya entró en esa adrenalina, ya generó ese cortisol y va a tardar unas cuantas horas en recuperarse. Entonces, se activó el sistema de cortisol y va a mantener en nuestra sangre durante varias horas todo ese cortisol, desafortunadamente. ¿Por qué te estoy platicando esto? ¿Por qué es esto tan importante? A mí me pasa día a día y me harté de medicarme, me harté de buscar alternativas, psiquiatra, psicólogo, mil cosas que he buscado. Encontré a Marian y encontré las respuestas. Yo le pedí al universo y decía, bueno, ¿qué me está pasando? Antes de la pandemia yo ya tenía ansiedad y esto creo que yo lo sufro desde que es niña, desde que soy niña. Después, en mi edad adulta, cuando yo ya empecé a tener hijos, me dio preeclampsia. Entonces la preeclampsia, hoy entiendo que es el miedo y es que tu cuerpo no está preparado y no está listo. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Ahora me dio COVID y entonces en el COVID yo me sentí muy desesperada por saber qué me estaba pasando. Yo tenía miedo, yo pensé que me iba a morir. Y fueron, les digo, 3 días, porque yo traía un tratamiento de oxigenación y de ozono en el cuerpo, entonces eso ayudó que no pasara a mayores. Pero esos 3 días que yo sentía que me moría, yo empecé a investigar, a mí me atacó mucho al estómago y a mi ansiedad. Obviamente el COVID genera otro tipo de cosas, ya platicaremos de esto, pero encontrando a Marianne en su podcast me llamó muchísimo la atención cómo explica cómo es esta relación química, física y psicológicamente. Entonces, un ejemplo, cuando te da COVID, dices, tengo miedo, generas cortisol. Empiezas a pensar todo lo que significa, empiezas a pensar en todas esas preguntas de amenaza en tu cabeza, y si tengo COVID, y si mi hijo tiene COVID, y si toda mi familia tiene COVID, y si mi esposo tiene COVID, y si mis padres tienen COVID, y si entonces yo los contagié a todos, y entonces de dónde me contagié. Entonces, bueno, eso empieza a hacerte una maraña de ideas que vas a sentirte mucho más mal y vas a generar mucho más cortisol, porque vas a estar en el easy. Entonces, independientemente de la pandemia, todo el tiempo estás generando esa preocupación, estás generando esa amenaza en tu cabeza. Y realmente no está pasando. No sabes, primero, ni siquiera si tienes COVID. Y si ya lo tienes, no tienes la certeza que vas a contagiar a los demás. En un porcentaje, claro que sí, pero no sabes qué va a pasar, qué va a funcionar. Y entonces ese es el grandísimo miedo, al no tener el control, al perder la realidad, ¿no? En esta realidad que estamos viviendo, que llevamos un año viviendo, que alteramos nuestro organismo, y no un año, creo que ya perdí la cuenta, pero de la pandemia creo que son 2, y de todo esto como 2 años y medio. La verdad es que no tengo la certeza del tiempo que ha pasado porque definitivamente ya perdí el tiempo, ¿no? Hemos dejado que las circunstancias adversas nos invadan, ¿no? Y hay estudios que afirman que el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo piensa que sí. Aquí está el secreto. Ajá. Nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, si un día te vas a encontrar con alguien con quien siempre tienes una discusión acalorada, puede ser que ni siquiera te topes con él. Pero antes de que ya te topes con él o antes de que pase algo, tú ya te estás peleando con él.
tú ya en tu cerebro ya te peleaste, ya te causó el mal, ya te generó ese, ¿no? O sea, ya. Entonces, tiras adelante y esa persona, aunque ya no te pongas, aunque no te la encuentres, genera el cortisol. Esa hormona clínica que se baja y se sube a cada instante, ¿no? Entonces, esto es absolutamente fundamental porque el cortisol es una hormona cíclica. Es una hormona que tiene una función en tu cuerpo para bien, pero obviamente cuando entramos en ese estado de alerta lo generamos para mal, ¿no? Entonces, esta función de forma correcta es un sistema que regula la fertilidad, el aparato digestivo, el sistema neuronal, el sistema intestino, las articulaciones, el sistema inmune y genera que funcione todo en un orden, de la forma adecuada. Todo esto depende del cortisol y el cortisol es básico en nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo vivo constantemente preocupado por algo real o imaginario, si me contagio o no, y sé que nunca, no sé, si pienso, nunca abrirán los colegios, el Estado estará en alerta, habrá clases, no habrá clases, la vacuna sirve, no sirve, easy, entonces me la vivo en el easy. Y todas esas cosas generan ese cortisol que sube el torrente sanguíneo, que es lo que yo domino, y es lo que le llaman intoxicación por cortisol. Entonces, amigos, hoy esa enfermedad que tú piensas, que te está dando un infarto, que te duele el brazo, que te sientes morir, que sientes que tienes que salir corriendo, eso se llama intoxicación por cortisol. Y la psiquiatra María nos lo explica perfectamente. Voy a leer un poquito de lo que ella nos explica, cómo es que sucede esto. El cortisol va a tener cambios a 3 niveles en nuestro organismo, en nuestra mente y en nuestro comportamiento. Cuando mi organismo está en estado de alerta, está en estado de miedo, está en el estado de amenaza, lo que hace es utilizar sus recursos para hacer frente a ese desafío. El pelo es terciario en una guerra. La piel es terciaria en una guerra. Los organismos suelen generar este tipo de cosas, ¿no? O sea, por decir, es fundamental que yo vaya bajando, que pueda tener mi pelo saludable, empezar a tener el estrés. Hay mucha gente que se le cae el cabello de estrés, se le cae hasta en trocitos, ¿no? Del cuerpo, donde tiene cabello más delgado. Pasa que a nivel físico tenemos mucha pérdida de cabello, se nos duermen las manos, nos tiembla el párpado, se nos va la boca, sentimos adormecimiento en las articulaciones. A mí, en lo particular, me empezó a doler el cerebro, se me duele el brazo, este brazo en específico. Después se me duerme el pie, ¿no? O sea, toda la pierna, el pie. Luego empieza este. Y entonces cuando empieza este ya me da miedo porque digo, no, este es el del cortisol y este es el del corazón. Así me va a dar un infarto. Y no, he llegado al hospital. Yo, señor, usted está loca. No, no es que esté loca, es que la gente no sabe que estás intoxicado de cortisol y no te explican. Ni siquiera los médicos que tendrían que saberlo, no lo saben y no lo llevan a cabo. Y entonces te mandan antidepresivos y te mandan a loquero. Y cuando realmente lo que está pasando es que primero no tienes los suficientes suplementos que necesitas, como en una de esas también es el magnesio, que después les platicaré del magnesio, que es muy importante evitar en nuestra alimentación para que justo podamos contrarrestar esta ansiedad y estos efectos del cortisol que se nos sube. Y la otra, bueno, es que el cortisol nos rebasa, ¿no? Los picos de cortisol que se nos sube están sobrepasados para nosotros. Entonces nosotros estamos pensando que nuestro organismo está a punto de salir corriendo porque están a punto de hacerme daño, pero recordemos, el 90% de las acciones que estamos pensando solo están aquí, en nuestra cabeza. No es real. Desafortunadamente, el cuerpo
lo ubica como real. No sabe si va a pasar o no va a pasar, pero él se prepara. Y entonces se pone en la alerta. Mi organismo como factor fundamental, el cortisol, los corticoides, los corticoesteroides, todos ellos son potentes antiinflamatorios, pero cuando mi organismo está en constantemente estímulo con el cortisol, hay un desgaste en mi organismo, donde empieza a estimularse el cortisol y es un tema bastante complejo de forma sencilla, como se produce. Hágate cuenta que se produce una desconexión entre el sistema inmune, el cortisol y la inflamación de mi cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando? Que empiezo a inflamarme. Entonces empieza gastritis, colitis, amigdalitis, dermatitis, todo lo terminado en itis, que signifique una inflamación, es derivado del cortisol. Estados de estrés mantenidos todo el tiempo, reales o imaginarios, producen un cambio en mi organismo y me inflaman. Entonces, si yo voy al aparato intestinal, ¿qué sucede? El aparato intestinal tiene la pared del tubo, dentro de él hay vellosidades y estas vellosidades son la microbiota. La microbiota, pero cuando yo estoy en un estado de estrés, a quien no le ha pasado, a quien no le ha pasado de repente que la diarrea o se estreñe cuando está estresado, cuando siente miedo, cuando va a tener un viaje, cuando tiene un problema, cuando tiene una situación que no controla, ¿no? O se estreñe, o le duele el estómago, o le da diarrea. ¿Qué pasa? Está generando intoxicación de cortisol y lo está reflejando su estómago. Entonces, empieza a modificar la microbiota. La microbiota son las bacterias, es el conjunto de microorganismos buenos y malos que tiene el estómago. Se poblan, es la población de todo el sistema intestinal, ¿no? La microbiota, le digo, ya sean buenos o malos, pero el aparato intestinal sí se modifica la digestión. Entonces, al modificar la digestión, será peor la fermentación, porque nuestro estómago lo que hace es que fermenta todo lo que entra y de ahí lo desecha. Algunas cosas se quedan, pero algunas se van, las tenemos que pasar por las heces. Entonces, en este caso es muy importante porque entonces genera una colitis, genera una inflamación del colon y genera úlceras. Esto es tan importante porque a través de estas heridas del aparato digestivo deberían de pasar por las heces, pero no pasa. Y entonces son la causa hoy en día, ya se sabe, de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades graves, de algunas amnesias y demencias. Es decir, para que veas ese pensamiento, influye en tu organismo, influye en tu aparato digestivo y no podemos separar el organismo a nivel psicológico. Lo primero que sucede es que hoy a veces eres extremadamente irritable, todo te pone nervioso, saltas de todo, las personas te ponen mal, te estresan, estás en un estado de alerta todo el tiempo con respecto a los demás, tienes falta de concentración y esto es totalmente se concentra en el estómago, en el estómago, en el corazón, en el cerebro. Entonces te empiezas a inflamar todo y entonces, bueno, tu cuerpo empieza a tener un caos. Esto es muy interesante ya que todos estamos inmersos en esta problemática. La corteza prefrontal, que es la zona delantera del cerebro, que tiene una función fundamental, se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es una zona que nos hace, como diríamos, seres superiores. El que tiene bien controlada su corteza prefrontal es más libre. Puede tomar mejores decisiones. De manera posible puede desarrollar un tema, se puede acordar de las cosas. Ante un reto lo analiza, lo controla sus impulsos, mide sus emociones, las gestiona, las planifica y actúa en consecuencia. ¿Qué pasa con la corteza prefrontal? Esta es importantísima. Para nosotros, cuando un bebé nace, es profundamente inmaduro un bebé. Y entonces su corteza prefrontal es profundamente inmadura.
va de atrás hacia adelante. En las niñas maduran más rápido que en los niños. Pero esta corteza prefrontal es básica para la atención, es básica para concentrarse, es básica para muchísimos aspectos de la vida. Cuando yo estoy estresado, cuando yo estoy con miedo, cuando yo he activado la amígdala del miedo, la amígdala del sentido de urgencia, del sentido del pánico, cuando tengo el cortisol elevado, automáticamente la corteza prefrontal se desactiva. He ahí el problema. Si es tan importante la corteza prefrontal, es la que rige y la que controla nuestros movimientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y está llena o sea, se llena de cortisol y entonces se desactiva. Imagínense, quedamos en zona de alerta, estamos desactivados, o sea, por eso sentimos que nos morimos, por eso no actuamos de manera consciente, por eso todo se nos olvida, por eso nos dan ataques de pánico y entonces ya no pensamos, literal no pensamos, ¿no? Estamos como que en una conversación y estamos como que escuchando, pero estamos viviendo nuestra angustia. No nos concentramos, no nos enteramos de lo que está pasando. Ni siquiera entramos a la profundidad porque esa corteza prefrontal se va, deja de funcionar del cerebro, no se entera de las cosas. Voy a dar un ejemplo con la pandemia, por lo que entendemos, todos tuvimos miedo de una u otra forma, ¿no? Cada uno de nosotros a nivel mundial ha tenido miedo en algún momento. Unos más, otros menos tiempo, pero todo el mundo ha pasado por una situación de miedo. Porque alguien cercano tuvo COVID, porque alguien ya falleció, porque en este momento lo tenemos, el qué va a pasar, como les decía, ¿no? De repente un día amanecimos y nos dijeron, existe una pandemia en China, ¿no? Y se está muriendo la gente, y se está cayendo, y están en bolsas, y de repente, ¿qué crees? Ya llegó a México, y ya hay el primer caso de COVID-0. Yo estuve en el hospital donde llegó el primer paciente cero. Nadie lo sabía, nadie sabía que tenía. Mi papá en esa ocasión estaba internado en ese lugar, estaba él de gravedad. Y entonces el protocolo para entrar a ver a los pacientes cuando son de gravedad, te hacen una hora esperar, te pasan una plática, te ponen guantes, te ponen todo, ¿no? O sea, para que te pases al hospital antes del COVID. Ese día que llegó ese paciente, porque era un extranjero que había llegado en avión y que no sabían que tenía, porque tenía todos los síntomas del COVID, ya después supieron que era lo que tenía y después pusieron en aislamiento al hospital, cuando realmente ya había contagiado a todos, ¿no? Y de ahí empezó en toda la Ciudad de México. Pero, o sea, se los cuento porque fue muy, muy curioso, ¿no? El día que yo fui, que llegó el paciente cero, a todos nos dijeron, ya no pueden pasar, hay una situación en el hospital que no sabemos qué es. Les vamos a pedir a todos que dejen las cosas, los medicamentos, todo lo que tenga que pasar y a partir del día de hoy el hospital queda cerrado. Perdón. ¿Por? ¿Cómo? O sea, explíquenme por favor, no lo entiendo, ¿no? Entonces, así como eso, al día siguiente es, pónganse cubrebocas, no nada más para entrar a ver a sus familiares, pónganse cubrebocas para siempre. Las caretas, el resguárdense, el ya no va a haber alimento, caos total, ¿no? Entonces nuestro cerebro obviamente entró con el cortisol a todo lo que daba. Los niños empezaron a dejar de ir a la escuela, la gente empezó a dejar de ir a trabajar, la gente se empezó a enfermar, la gente se empezó a morir y se empezó a morir más por miedo y más por desinformación. Desafortunadamente fue algo que nos agarró desprevenidos y que nadie en todo el mundo se esperaba. Quien creó este virus, de verdad, sabía perfectamente lo que hacía, porque sabía que generando miedo iba a subir el cortisol y la gente solita se iba a morir. Iba a atacar su sistema inmune y se iba a morir. Gracias a Dios, todos ahora los que estamos vivos ya lo sabemos, ¿no? Y ya después de 2 años y cachito de toda esta situación, ya lo sabemos, pero en ese momento fue el caos total. Pero bueno, entonces, imagínense,
después de ver, se puede salir, no se puede salir, se puede viajar, no se puede viajar, hace que uno ya no razone. Entra esta acción de la amígdala que está hiperactivada, la corteza prefrontal, y entonces ya no funciona. Y por lo tanto me dejo llevar por un impulso, por una noticia, por lo que encuentro con el vecino, por lo que me dicen. Esa desinformación nos hace volvernos locos, que aparentemente no tiene mucho sentido, pero lo llevamos, ¿no? De repente empezó a pasar también que empezaron a mandar WhatsApps y empezaron a hacer llamadas, ¿no? Y quédese en casa. O sea, terror total, terror total. Y entonces empezamos a tomar acciones como ir a comprar papel de baño a granel, como ir a comprar agua, como realmente no estábamos preparados. Y ni siquiera vaciando todos los súper de todo el mundo podríamos haber sobrevivido si esto de verdad hubiera sido una pandemia donde cayeran y cayeran y cayeran y cayeran. Sí fue algo real, sí está pasando, seguimos en los contagios. De hecho, yo tengo 20 días que acabo de salir del COVID y por eso estoy haciendo este video, porque realmente todos le hemos pasado de manera muy diferente, pero este cortisol que aceleró esta pandemia tiene que ver en toda nuestra vida y ya existía. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Lo entendimos con esta pandemia, pero esto ya existía y es a lo que me quiero abocar, a lo que genera el cortisol en nuestro cuerpo y cómo solucionarlo. Vamos a dar un ejemplo de cómo se puede desconectar esta situación. Nosotros tenemos un examen y nos sentimos muy agobiados por el examen. Y de repente llegas al examen, te sabes todo lo de la materia y ¡pum! Se te olvida todo. Como dicen por ahí, te quedaste en blanco. Es real, sí te quedas en blanco. Te bloqueas. Ese famoso te quedas en blanco es real. Es decir, ya no te lo sabes. No eres capaz de redactar nada y no significa que en ese momento estés agotado o que te estés haciendo. No, es real. El hipocampo se ha bloqueado por un exceso de cortisol, de miedo, de estrés, de ansiedad, lo que quieras que se haya generado. Pero el exceso de cortisol hace que se bloquee tu cerebro y entonces ya no te sabes nada. Y entonces es real. Puedes llegar a una junta, te puede pasar en cualquier lado. Uno de los temas que tiene que tiene este sentido, que es vivir en estado de miedo durante mucho tiempo, genera en nuestro hipocampo una situación de más daño. Y por lo tanto, están existiendo muchos problemas en personas que dicen, fíjate que justo ayer estaba comiendo con alguien y de repente no me acordaba de su nombre. Se me fue el santo al cielo. Y a mí me pasó hace 8 días. Estaba muy cerca de mi casa. Fui al centro, ¿no?, de donde vivo. Es una circunferencia donde está la iglesia, están los bancos, ¿no? Y de repente me quedé en una esquina y dije, Dios, ¿dónde estacioné el coche? ¿A dónde está la iglesia? ¿Qué me está pasando? Me siento mal. Me habla mi esposo y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, ayúdame, no sé dónde estoy. Y me dice, pon tu Google Maps. Y le dije, es que me siento desorientada. Me dice, ¿sabes qué? Cierra los ojos, respira, acércate a un lugar seguro. En eso, cuando él me dijo, acércate a un lugar seguro, ¡pum!, reacciono, me acuerdo, ¿no? Y entonces ya mi sentido empieza a generar. Son segundos en el que te puedes bloquear y en el que el cortisol puede llegar a tal grado que, imagínate, desorientarte, ¿no? A veces puedes regresar, hay veces que ya, o sea, no reaccionas, ¿no? Y ese es lo más peligroso. Pero bueno, regresando al tema, son todas las secuelas que deja el COVID y son todas las secuelas que hace el cortisol, el exceso de cortisol en tu cuerpo. Cuando uno lo entiende, se siente un poco salvado. O sea, yo ya sé qué me pasa. Yo soy hipertensa, a mí se me sube la presión. Entonces,
no sé qué pasa primero, si se me sube la presión eso genera ansiedad y luego entonces eso genera cortisol o simplemente es que se me sube el cortisol por mi miedo, por mis formas de presentarme en la vida y entonces eso genera el alta de presión y que todo mi organismo colapse, ¿no? Todavía estoy en ese proceso de ver cómo funciona. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Marianne. Y Marianne dice, ella tiene un lema que repite muchísimas veces, que es comprender es aliviar. Uno se comprende, si uno comprende, se siente aliviado. Cuando uno comprende cómo funciona algo, cómo funciona su organismo, ya no va a ciegas. Si uno no comprende la situación, uno va a ciegas y entonces actúas por impulso, pero no actúas conscientemente. Cuando tú ya tienes la conciencia plena de lo que está pasando, cuando tú sabes que tienes cáncer, sabes qué está pasando en tu cuerpo, entonces puedes actuar y puede revertirse. Cuando tú sabes que tienes cortisol en tu cuerpo, que estás intoxicado, sabes que va a tardar 6, 7, 8, 10 horas, entonces ya sabes qué te está pasando. Y entonces habrá que actuar en manera consecuencia a esto. Normalmente actuamos conforme a las circunstancias, nos dominan. Nosotros no somos los que ponemos las riendas de nuestra vida cuando estamos llenos de cortisol. E insisto mucho en entender esto de cómo funciona a nivel físico y a nivel psicológico, porque justo perdemos el control, ¿no? La irritabilidad, falta de memoria, falta de concentración, tristeza, depresión, provienen de estos estados de alerta en continuo, que sea un continuo estado de estar en ese estado de alerta. Una cosa es estar un momento por alguna situación que pasa y otra cosa es que ya siempre estemos en ese estado. Como en este caso, yo vivo mucho eso, ¿no? Ahora ya no tanto porque ya sé qué me está pasando, pero sí vivía constantemente en esa situación. Muchas tristezas son patológicas, provienen de vivir, como estábamos diciendo, en un estado de amenaza o en un estado de preocupación constante a lo largo de mucho tiempo. Hay veces que esto es fisiológico, es decir, imaginemos que vas a montar un negocio y te cuesta mucho trabajo, consigues el dinero, pasa tiempo, te tardas en lograrlo y de repente ya después cuando lo logras, pasan 2 semanas, abriste el negocio y dices, híjole, me siento cansado, me siento triste, no era lo que yo esperaba. Empiezas a tener sentimientos negativos, te empiezas a obsesionar, a veces incluso como no lo disfrutas, empiezas como a tener situaciones de hacerte daño, ¿no? O de sentirte en peligro. Cuando sientas eso, cuando te sientas cansado, es normal porque pasó una etapa de proceso de estrés. Pero si sigue después de los días, es cuestión de ahí ya tienes que pedir ayuda. Y hay muchas formas de pedir ayuda. Es decir, hay una parte que es normal, ¿no? Como cuando uno lucha contra algo por mucho tiempo, esto te agota, te afecta y eso te estresa, te desgasta, hace que tengas pensamientos negativos, pero no, si no perjudican tu día a día, puede pasar. En cambio, si perjudican tu día a día, ahí sí hay que pedir ayuda. Y bueno, finalmente a nivel del comportamiento, un estado de estrés mantenido genera aislamiento. Uno ya no quiere ver a la gente, le cuesta trabajo disfrutar. Justo, ¿qué pasó? A mucha gente, cuando dijeron, ya no usen careta, ya pueden salir a la calle, ya pueden tener una vida normal, ¿qué dijo? ¡Pum! Vámonos de vacaciones, vámonos acá, vámonos de Reven, vamos a ver a la mamá, ya podemos abrazarnos, ya podemos besarnos, puedo regresar con mi esposo, puedo regresar de viaje. Pero hubo otra gente que no lo hizo. Y pasó, dice Marianne, que a esto le llamaron el efecto cabaña. ¿Cómo es esto? Que la gente solo sale por el súper, que la gente solo sale por algo sumamente importante, si no, no sale. ¿Por qué es esto? Solo sale para lo indispensable. Ya no quieren salir
porque están en su lugar de confort, que es su casa, es su resguardo, su cueva, donde están bien, donde no va a pasar nada. Pero yo quiero decirles que mis papás, estando en su casa, sin salir, sin que les tocara nada, sin cuidándolos yo desde lejos, les dio COVID. Entonces ahí es donde entra nuestra angustia más fuerte, porque dices, de todos modos estaban aislados, de todos modos estaban guardados, y de todos modos les dio COVID, y de todos modos se enfermaron, ¿no? Entonces tú dices, no, ya, voy a salir a la vida, no me va a pasar nada, soy inmune, mejor hay que trabajar, y de todos modos te pasa, ¿no? A todos nos va a pasar. Pero bueno, dice Marian que hay que gestionar esta situación. Lo que primero tienen que hacer es ser consciente de cómo estamos al día de hoy y hacernos dos preguntas. ¿Qué significa el coronavirus para ti? ¿Y qué ha dejado como huella o ha dejado en perspectiva, analizando, viendo desde el pasado, viendo el presente y observando el futuro desde tu mirada? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué genera? Y anótalo y piensa cómo lo puedes resolver, qué cambió. Porque también hubo cosas buenas. A todos nos ha enseñado algo diferente. A algunas personas no disfrutaban estar en su casa. No disfrutaban a su esposo, no disfrutaban pequeñas cosas, ¿no? Como abrazar a alguien, como tener un perro, como mil cosas que nos pasaron que ahora valoramos, ¿no? Otras no, otras personas no lo valoraron, otras personas dijeron, no, ya, yo quiero salir de esto y bye. Pero otras personas sí valoramos tener a nuestra familia junta, tener a la familia completa, amar, abrazar, besar. Yo les puedo decir que mis hijos pasaron una etapa muy complicada, como me imagino que la mayoría de los mexicanos. Primero la pasaron en blanco, porque las clases en línea fueron terribles. De gobierno fueron muy malas y de paga no fueron tan malas, pero fueron terribles, la verdad. Ellos empezaron la pandemia en la secundaria y la terminaron entrando a la prepa. Entonces fue una transición terrible, donde cuando en la secundaria tú tienes que tener amigos para socializar, estamos impuestos, dice Marian, que estamos impuestos a ser a personas sociables. Y entonces nos partió el queso esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya sabemos el problema, hay que buscar soluciones. Marian, por azares de la vida, un día ajetreado que le pasó algo, cuenta que estaba con el exceso del cortisol, había tenido una situación muy complicada. Ella, de hecho, se embarazó con COVID y tuvo a su bebé en la pandemia. Y entonces ahora llega después de esa acción, porque había que llegar a amamantar al bebé. Y entonces se pega al bebé. Y cuando el cortisol normalmente ella sabe que se quita esta mosca. En 6, 8 o 10 horas, de repente entra su esposo y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Todo bien? Y ella, sí, me pasó esto. ¿Y qué pasó? Pues, todo bien. Y entonces ella reacciona, el esposo reacciona y le dicen, ¿sí te das cuenta, Mariana? Estabas en ataque de pánico y ahorita ya no lo tienes. ¿Qué pasó? ¿Será que la oxitocina que genera el que yo esté amamantando a mi bebé alivia el cortisol, lo reduce? Y entonces ella, en estos 2 años de pandemia, empieza a investigar. Ella es psiquiatra, ella es doctora, es médico. Y empieza a investigar y descubre que efectivamente la hormona de la oxitocina contrarresta el cortisol. De hecho, sacó un libro que se llama Tu persona vitamina, el cual está por salir aquí en México, pero justo habla de eso, de la oxitocina. Ya lo leeremos y ya se los estaré comentando. Pero bueno, en sus investigaciones comenta que la oxitocina es la hormona de la empatía, de la confianza, de la inteligencia emocional, de los abrazos, del vínculo. Es decir, es la hormona que se pone en marcha. Cuando yo de repente estoy estresado y viene alguien y me da un abrazo, me regala una sonrisa y me dice todo va a salir bien, en ese momento sientes alivio. En ese momento generas oxitocina y en ese momento empieza a bajar el cortisol. A lo mejor no lo baja todo de tajo,
De hecho, cuando a mí me pasaba la ansiedad, que empiezo a sentir que se me sube la presión, que todo, yo le digo a mi esposo, cuéntame un chiste. Un día me subí a un avión, yo no sabía que tenía esto, yo pensé que me estaba infartando porque padezco de presión arterial. Me subo a un avión sola con mis hijos, sin mi esposo, y entonces me empieza a dar las taquicardias y yo me siento empezar horrible y me siento morir. Y entonces yo le digo a la azafata, por favor, señorita, me voy a morir, me va a dar un infarto. Y señora, tranquilícese. Y mis hijos así de, tranquila, mamá. Y entonces ya podemos escribir y yo le digo a alguien, por favor, cuénteme un chiste. Me cuenta un chiste, me río y entonces empiezo a bajar mi sensación, empiezo a pensar que todo va a pasar, me quedo dormida, acaba el vuelo y llego bien. No me da el infarto, ¿no? Y eso entonces yo acabo de comprobar lo que dice Marianne. Justo, la oxitocina que se te hace reír, esa hormona que te hace sentirte bien, es lo que contrarresta el cortisol, porque estamos justo saliéndonos de ese nivel de toxicidad, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, entonces dice que es la hormona de la inteligencia emocional, de los abrazos, del vínculo, donde te vas a hacer sentir bien, donde te alivia y todo lo que sucede cuando se activa la oxitocina, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando es al contrario? Cuando van al contrario, si por ejemplo yo voy corriendo por la calle porque voy estresado, porque llego tarde a trabajar, o llego tarde al trabajo y hay un pobre en la puerta y me está diciendo que su hija se está muriendo, yo no lo voy a pelar, no le voy a hacer caso, voy a pasar de largo. ¿Por qué? Porque mi cortisol no me está dejando pensar, no me está dejando ver, no me está dejando empatizar con él. Yo sigo corriendo. Oiga, señora, tengo 4 hijos y no tengo que comer. No lo veo. Cuando uno está intoxicado de cortisol, no conecta con las emociones, ni con las de nosotros, ni con la de los demás, porque fisiológicamente es así. Y esto es clave, porque es un momento de miedo. Todas las cosas con las que podemos estimular la oxitocina o estaban prohibidas o no se podían conseguir antes, menos las mascotas. Dice Marianne que las mascotas hace sentir esa oxitocina, ¿no? De hecho, las personas que vivieron la pandemia con un animalito lo vivieron de menor problema. Abrazar a un perrito o un gatito, acariciarlo automáticamente genera oxitocina en nosotros y ahora pues hay que pensar que bueno, si la oxitocina la podemos generar con un abrazo, entonces dice en su libro Marianne que hay eh, hay, o sea, cuenta que hay una persona, es un economista, es un euroeconomista americano, que tiene un libro que se llama La molécula de la felicidad, que trata sus investigaciones justo de la oxitocina. Entonces dice que el ser humano necesita o sea, su medida es 8 abrazos al día. Entonces, en este momento la gente no quiere abrazar a otra gente. A mí ya me da igual. Yo sí quiero abrazar a la gente. Yo sí necesito, a mí sí me hace falta tener amigos, conocer gente, platicar, ¿no? Pero otra parte de mí me da miedo. Porque entonces digo, no, ¿y si me vuelvo a contagiar? ¿Y si vuelvo a sentirme así? Entonces, bueno, hagamos un protocolo. A las personas que ya tuvieron COVID, que están cerca de nosotros, que sí podemos abrazar, entonces a esas personas abracémoslas 8 veces al día. Como un vaso de agua. Como tenemos que tomarnos 8 vasos al día diarios. Así. 8 abrazos al día. 8 besos. A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros amigos. Si no podemos, si no tenemos ni un perro, ni un amigo, si estás solo, entonces, ¿qué vas a hacer para generar ese cortisol y que no genere en ti esa dependencia de que no tengo a nadie? Abrázate tú. Quiérete tú. Aprende a cuidarte tú. Dije, me quiero, me siento, estoy bien, estoy vivo, estoy completo. Así tengas COVID. Si tienes COVID, más aún. Voy a estar bien, voy a estar sano. Y entonces así, empezar para generar esa oxitocina en el organismo. Dice también que el ser humano necesita que tengas un núcleo cercano, cosa que desafortunadamente
empezamos a dejar de tocarnos y entonces dejamos a dejar de tener ese núcleo. Y entonces ahí empezó a generar que el organismo se empezara a desconectar. Esa es la realidad. Se sabe que cuando un bebé nace, lo que necesita más es receptores de oxitocina. ¿Qué hacemos todos? Lo abrazamos, lo besamos, lo tocamos, decimos aquí estamos, ay bebé, qué bonito, qué hermoso, qué. Y entonces ese vínculo genera paz, genera esa potencialidad del sistema inmune. Ahora mismo, si nosotros queremos estar bien físicamente, de la cabeza y físicamente, es potenciar nuestro sistema inmune de esta manera. Sabemos que con la oxitocina lo podemos conseguir y esto lo conseguimos también un abrazo, cantar, un beso, un masaje, sonreír, reírnos con otras personas, reírnos con nosotros mismos. Háganlo de verdad, se los recomiendo. Yo me gusta bailar, me gusta cantar. Y como no puedo ir al gimnasio y como no puedo ir a clases de baile porque aquí no tengo nada cerca y lo que está me da miedo, ¿no? Entonces yo me pongo a cantar y a bailar aquí en la sala de mi casa. Entonces pues yo se los recomiendo, ¿no? Hubo muchas cosas que hicieron en línea y que justo hicieron eso, clases en línea y bailar y bachata y cantar. Pues hagan lo que más les plazca y más les haga sentir más oxitocina, que eso es lo que genera. Y si no, pongan podcast que se rían, ¿no? O háganlos ustedes y ríanse de ustedes mismos, como en este caso yo estoy haciendo este videito para ustedes. Quise compartírselos porque de verdad a veces nos sentimos muy solos y no sabemos si al otro lado otra persona puede estar igual que nosotros. Y yo creo que sí, no uno, miles de personas pueden estar como yo. Entonces, por eso se lo estoy compartiendo. Dice que hay 3 soluciones, ¿no? Entre tomar distancia, el cubrebocas nos ha hecho mucho daño porque las neuronas espejo no están funcionando. Entonces nosotros necesitamos vernos las caras, empatizar con el de enfrente, verle si está triste, verle si está contento, saber cómo se siente, ver que la gente sonría. Y por esto estamos tan tristes y tan enojados, porque perdimos esa noción de empatizar con los demás, ¿no? Generalmente cambia el organismo, modifica el riego de la sangre, la corteza prefrontal se activa y ya que no está pasando esto, es básico para nuestro organismo, por lo tanto, como bajamos esa energía, entonces no la tenemos presente, pero hay que tenerla presente. Y entonces, ¿cómo bajamos ese cortisol? Aparte de estimular profundamente la oxitocina, dice Marian que hay varias cosas por hacer y son 4 y son las siguientes. Primera, ejercicio. Ejercicio, ejercicio. El ejercicio es básico porque genera una sustancia que se denomina BDNF, que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Mejora nuestra capacidad de entender, de comprender, de memorizar. Es básica para el organismo. El ejercicio es buenísimo porque libera el cortisol y cualquiera que lo haya dicho o cualquiera que ya lo haya hecho lo sabe. El correr, el levantar, ¿no? Dice por ahí otra persona que también sigo que se llama Paola. Actívate en las mañanas, párate temprano, mueve un brazo, mueve el otro, respira. No sé, es más, pícate el busto, agárrate una nalga. Tú si eres hombre, haz otras cosas, pero tócate y actívate. Brinca, salta. Si puedes correr, si puedes ir a un parque, corre, ¿no? Ahorita ya puedes correr perfectamente sin cubrebocas, pero eso genera que baje el cortisol por todas las endorfinas y todas las oxitocinas que estamos provocando al momento de hacer ejercicio. Sudas y entonces lo sacas, lo liberas, ¿no? Ese es uno. El 2 es tu voz interior. Tienes que hacerle caso a tu voz interior. En mi caso, cuando a mí me empieza a dar un ataque de pánico, cuando me da ansiedad, yo ya sé qué me está pasando. De hecho, mis ojos se desorbitan, mi cuerpo empieza a ponerse raro. Yo ya sé qué tengo que hacer y tengo que hacerle caso a esa voz. Porque si no le hago caso, dejo pasar el tiempo y entonces el cortisol me sobrepasa. Y llego al momento que ya me está dando ataque de pánico, me dan las taquicardias, ya no puedo ni trabajar. Y eso es horrible, de verdad. No se lo deseo ni a mi peor enemiga. Entonces, cuando
tú ya sientas que te está pasando algo, lo puedes identificar. Te duele la cabeza, te dan ganas de vomitar, te sientes como raro. Ahí toma acción. La voz interior tiene mucho que ver, dice que tenemos que educarla, ¿no? O sea, esa voz interior hay que educarla. Dice que aparte de educarla, viene desde la niñez, ¿no? Esa voz interior nos sirve para apoyarnos y no para hundirnos. Hay que tener mucho cuidado con el auto boicot, que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Normalmente nos pasa. A mí me pasa muy seguido. Todos nosotros tenemos una voz que va comentando la jugada, ¿no? Nos va diciendo por aquí y por allá, pero pues cuando no le hacemos caso, pues la regamos, ¿no? O de repente te estás diciendo, estás bien gordo, estás insoportable, tu hijo es lento, es un pesado, tú eres la culpable, no lo vas a hacer. Entonces la célula de nuestro sistema se hace inmune a este tipo de cosas y concibe que todo está mal, ¿no? Entonces esa voz te persigue, genera un impacto directo en nuestra célula y genera que nuestro sistema inmune baje. Entonces nuestros genes están en tiempo real, pero esto muchas veces cuesta desactivarlo. Entonces hay que educar esa voz interior, hay que educarla en de que todo está bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien y todo va a estar bien, aunque no sea así. Repítetelo hasta que te mientas, aunque te mientas, aunque te mientas, aunque te mientas, repítelo. Todo va a estar bien. ¿Qué te pasó? ¿Alguna situación de dinero? Todo va a estar bien, se resuelve. ¿Qué te dijeron? ¿Estás enferma de esto? Todo va a estar bien. Esto va a pasar. Esto también va a pasar. Marian descubrió la respuesta a ello y diseñó un algoritmo, un dibujo que se llama la grabadora. Y es como nuestra infancia y nuestros recuerdos han tenido un impacto brutal en la voz interior ahora en nuestra edad adulta. Debemos de identificarlo y cómo hacer frente a ello, ¿no? En esa voz que nos está diciendo esa niña interior o ese niño interior. Tuk, 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 tuk. Hazle caso. Entonces, la segunda cosa sería hacerle caso a tu voz interior y educarla. Tercer paso, rodearnos de personas vitaminas. Esto es importantísimo, ya sea físicamente o por teléfono o en el WhatsApp o en el trabajo. Dice Marian que existen personas vitaminas y justo personas tóxicas, ¿no? Lo contrario. ¿Qué es una persona vitamina? Es la persona con aquella que la puedes ver 5 minutos, 10 minutos, hablar con ella 5 o 10 minutos, aunque no la veas, aunque esté lejos, y esa persona potencia tu vida, potencia ese sistema inmune. La persona vitamina es aquella con la que estás un rato y mejoras. Da igual si tiene un año que no la viste, da igual si no la estás viendo físicamente, da igual si la ves 10 minutos o todo el día. Es la persona que te hace feliz, que en ese momento genera una sonrisa, que en ese momento genera que te cotorree y que te rías, que te excites, que te sientas bien, ¿no? Que te sientas emocionado, que te sientas apasionado, que sientas que todo va a estar bien. Entonces tienes que rodearte de esa gente vitamina, que para ti lo es. Y quitar las personas tóxicas. Desafortunadamente, las personas tóxicas no nacemos siendo tóxicas, nos hacemos tóxicas por todo esto que ya te conté. Estas personas son aquellas que nos intoxican de cortisol. Con el solo hecho de existir o con el solo hecho de hablarnos, puede ser nuestra mamá, puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro esposo. No podemos ser nosotros mismos personas tóxicas. No hay personas malas, ¿no? Simplemente es que están intoxicadas. Y entonces esas personas a otras personas pueden producirle cosas maravillosas, pero esas mismas personas a nosotros o nosotros a ellas podemos provocarles esa subida de cortisol, podemos estresarlas, eh, podemos enfermarlas, literal, ¿no? O nos enferman o nos intoxican. Por eso es tan importante gestionar a todas las personas que están a tu alrededor ahora y esas personas tóxicas tratar de manejarlas de otra manera y o pues, ayudarlas a que dejen de estar intoxicadas, platicando y explicando estas situaciones que estamos platicando aquí. Fue demasiado el encierro, fue demasiado el confinamiento, generamos recursos
muy, muy básicos. Tuvimos ambientes muy tóxicos, tuvimos que estar con personas que convivíamos a lo mejor muy poco y ahora tuvimos que convivir mucho. Muchas personas se divorciaron porque entendieron que solamente se veían para, a lo mejor los matrimonios para estar en la noche y no convivían realmente y no se amaban, era costumbre o era situación de los hijos. Generó muchas cosas este confinamiento, ¿no? También generó mucho amor, mucha pasión, hubo muchos niños, ¿no? Muchos nacimientos. Entonces ahí te das cuenta cómo sí somos muy tóxicos y tenemos que cambiar esa situación, ¿no? Dentro de la misma casa hubo niveles de cortisol muy altos. Yo te lo puedo explicar, te podría contar mil historias que me pasaron durante estos 2 años. Mi vida cambió por completo. Hoy te puedo decir que mi vida es totalmente diferente a hace un mes y no queremos meternos en mi vida, pero definitivamente sí el confinamiento no nos ayudó mucho y entonces ahora hay que revertir ese proceso. Como les dije, 1, con ejercicio, 2, escuchando su voz interior, 3, viendo a nuestras personas vitamina y eligiendo a las personas tóxicas y tratando de separarlas, así sea nuestra familia. Y la cuarta sería el mindfulness, la oración o la meditación. Cualquiera de las 3 funciona, depende tú en lo que tú creas, o las 3, ¿no? Puedes hacer las 3. A las personas que tenemos creencia en Dios, que creemos en un ser supremo que nos va a acariciar, que nos va a cuidar, que nos va a proteger, crean en eso. Las personas que crean en el mindfulness, que es la atención en pleno momento del presente, también háganlo. O las personas que crean en las técnicas de respiración y por decir hay una técnica que es una hipnosis ericksoniana, funciona perfectamente. A mí me funciona muchísimo. Busquen esas herramientas para que ustedes puedan bajar el cortisol y generar estar bien. Por ahí dice que todo funciona. Todo funciona siempre y cuando haya 2 actitudes: aceptación y abandono. Las personas que son creyentes tienen esta suerte de poder creer en un ser superior que les quiere, pero hay un montón de técnicas más que nos pueden ayudar a conectar con la respiración, con nosotros mismos y frenar todo este cúmulo de cosas. Lo más importante es que el ser humano aprenda a salir de este estado de alerta y entre en su estado de recuperación. Esto en medicina, en psiquiatría, psicología, en medicina interna, es así. Se denomina sistema nervioso simpático, el cortisol, estado de alerta, sistema nervioso parasimpático. El ser humano no está diseñado para vivir solo. El ser humano no está diseñado para vivir en modo de alerta. El ser humano está diseñado para de vez en cuando entrar en estado de alerta y hacerle frente a un desafío. Desconectar pasar al parasimpático y recuperarse. El sistema inmune recuperarse mentalmente, psicológicamente, físicamente. Para volver a pasar al sistema parasimpático y simpático, seguimos siempre en modo alerta, entonces nos enfermamos, ¿no? Siempre, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo y siempre nuestra mente no aguantan vivir en una guerra, no aguantan vivir en una pandemia, no aguantan vivir en una batalla, ya sea real o imaginaria. Constantemente y finalmente la alimentación es una ayuda. La alimentación también es muy útil. Tener una dieta antiinflamatoria, que son muy poderosas para estos casos de personas que han pasado situaciones de mucho estrés, que han atravesado el COVID, que se notan hinchadas, inflamadas. Ella nos recomienda esas dietas antiinflamatorias, omega 3 y probióticos. El omega 3 desinflama, potencia la red neuronal, mejora las arterias y por otro lado los probióticos, tomando en un momento adecuado, lo sabemos, son correctos, que regulan nuestro aparato intestinal. Entonces, bueno, ya sabemos. Paso 1. ¿Cómo? ¿Nos regresamos? Este cortisol se me fue. Paso 1, ejercicio. Paso 2, encontrar en nuestra voz interior las respuestas. Paso 3, nuestra persona vitamina y quitar a las personas tóxicas. Paso 4, meditar, orar o mindfulness.
Y yo pondría el paso 5, nuestra alimentación. Nuestra alimentación que sea antiinflamatoria, quiten el gluten, quiten todo lo que les pueda generar. Ustedes mismos pueden saber qué me sube la glucosa, qué no, e investiguen. Investiguen de nutrición, es muy importante la nutrición para nuestro estómago porque ahí está la macrobiota y en la macrobiota está nuestro ser que va a darnos lo más importante para nuestro corazón, para nuestro hígado, nuestro páncreas, para todo eso. Estudien de nutrición o vayan con un nutriólogo que les diga y los oriente para que les dé una dieta antiinflamatoria. Tomen probióticos, omega 3, analicen su vida, piensen qué quieren y disfruten todo lo que tienen en este momento. No sabemos si mañana va a llegar, el pasado ya pasó y el presente está. Hay que disfrutar el presente. Se los recomiendo y se los digo yo, que estoy como los alcohólicos, vivo el día a día. Me perdono el día a día por lo que haya hecho. Mañana es otro día y lo único que les digo es que yo quiero ser feliz y quiero estar cerca de las personas que amo y conocer a mucha gente. Y bueno, doy gracias a Marianne que me la encontré en el camino por azares del destino. Dios me la mandó para que yo la escuchara y pudiera entender qué es lo que me está pasando. Entonces, por lo tanto, tenemos un pequeño resumen. Nos damos cuenta que cada cosa que nos sucede va teniendo un impacto a nivel físico y a nivel psicológico. Es decir, todo lo que nos sucede nos afecta de alguna manera. Y lo importante es que seamos conscientes de ello. ¿Cómo me ha afectado la pandemia? ¿Soy mejor o soy peor persona? ¿Cómo he afectado a otros? Todo esto a mis relaciones sociales ha cambiado alguna de mis ideas más importantes que tenía sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre las fuerzas, sobre el disfrute. Hay que analizar la evolución de nuestros pensamientos. No pensamos como pensábamos antes de la pandemia. Cuando estamos en cortisol no pensamos igual que cuando no lo estamos. Entonces hay que analizar nuestros pensamientos. Es vital y es muy importante desconectarnos de las redes sociales y desconectarnos de todo lo que es tecnología de vez en cuando. Esto también nos genera cortisol. El estar todo el tiempo con los estímulos de la pantalla, todo el tiempo con los estímulos del teléfono es de vital importancia. Analicemos la evolución de nuestros pensamientos a lo largo de este año, seamos conscientes de cómo estamos, si estamos tristes, si estamos contentos, si estamos agotados. No conozco a nadie que no me diga, no necesito unas vacaciones. Todos necesitamos unas vacaciones. Yo necesito unas vacaciones, por favor. Sí, por favor. Es vital descansar, es vital desconectarse unos días más, unos días menos largos, pero sí es fundamental para el organismo desconectarse. Esto ha determinado, es decir, hay variantes. La vacuna funciona casi siempre, pero estamos viendo casos en los que tengamos cuidado, ¿no? En los que vuelve a padecer. Entonces, sigamos con nuestras medidas porque nos puede jugar una mala pasada. A nivel psicológico, debemos de ser prudentes, saber quiénes somos, quiénes son nuestras personas vitaminas, saber en qué punto estoy a punto de romperme y tratar de salir de ahí. Saber que mi voz me está diciendo que me cuide, que estoy haciendo lo correcto, saber dónde estoy al límite. Y porque nos gusta estudiar, no nos gusta escuchar a nuestro organismo, porque decimos, híjole, no, mejor no lo escucho. No, pero sí hay que escucharlos. Él nos va mandando señales a lo largo de nuestra vida para avisarnos qué cosas están bien y qué cosas están mal. Generemos estar bien fuera de línea, offline. Dice Marianne, si tú estás bien fuera de línea, estarás bien en línea. ¿Esto qué quiere decir? Que la tecnología tú la vas a tomar para ti, no ella te va a tomar a ti. Tanta pantalla ha tenido sus consecuencias. Hay que hacer un detox de la pantalla también. Recomiendo este verano desconectar al menos su pantalla. Cuando vayan a conectar el celular, conéctelo en otro lado. Cuando vayan a una reunión, no tengan el celular ahí. Si están en un Zoom, no estén atentos al teléfono porque curiosamente estamos con la gente y estamos en el teléfono con otra persona. Y estamos en el teléfono y queremos estar con la gente conectada. Entonces, seamos más prudentes en ese sentido, ¿no?
tengamos mucho cuidado qué ponemos en el WhatsApp, cómo nos conducimos. Y si nosotros hacemos todo esto, si tenemos atención a nuestras alertas, si hacemos estas 5 cosas, el cortisol va a bajar y lo vamos a entender. Evitemos al máximo la dispersión, evitemos al máximo que nuestro cerebro se disperse, para estar lo menos tocados posibles. Y por favor, quiéranse, ámense, procúrense. Yo soy Fernanda Ochoa. Espero que este video les haya gustado, les haya servido de algo. Que Dios los bendiga. El universo tiene grandes cosas para nosotros y a partir de hoy las tenemos que creer. Si las creemos, las creamos. Pero si no las creemos, no las vamos a crear y no van a caer del cielo. Así es que todo lo que tú creas, lo vas a crear. Te vuelvo a repetir, mi nombre es Fernanda Ochoa. Gracias. Hasta la próxima.